Múltiples han sido las repercusiones desde que la Comisión Nacional de Energía reconoció un error de cálculo en los cobros de las cuentas de la luz. El gobierno le pidió la renuncia al ministro de Minería y Energía. Al mismo tiempo trabaja con las empresas eléctricas para lograr compensar a los clientes afectados. También un grupo de parlamentarios ofició al Servicio Nacional del Consumidor para revisar cuáles pueden ser las compensaciones y las devoluciones en dinero para los clientes afectados. Diputado, ¿usted cree que después de todo el escándalo que ha rodeado a las cuentas de la luz y los cobros en las cuentas de la luz, cree que los consumidores afectados en algún momento van a ser retribuidos o compensados por los pagos extras o por el mal rato también que significa haber tenido alza en las cuentas de la luz? Mire, no solo creo, sino que debe pasar. Esto no puede ser algo que suceda así nomás. Existe la posibilidad incluso de que cada cliente particularmente inicie una acción, lo que es muy caro con respecto a los montos, ¿no? Por eso tiene que ser una acción de Estado. Aquí hay un enriquecimiento sin causa. Las empresas, si bien fue un error del Estado, recibieron un fondo o un monto de 100.000 millones por un concepto que no debían recibirlo. Eso se llama derecho a enriquecimiento sin causa. Y otra empresa, por un error propio, son otros 100.000. Entonces estamos hablando de montos que afectan el día a día de la familia, no solamente en la cuenta de la luz, sino que en todo lo que tenga que ver con el IPC. Por ejemplo, en el pago de los dividendos de un crédito hipotecario, en el pago de los mismos arriendos que muchas veces están indexados al IPC, en el costo de la vida en general. Entonces, aquí tiene que haber un retroceso, una devolución por parte de las empresas, que quizá en una parte ni siquiera es culpa de las empresas, es culpa del Estado, por un mal cálculo, pero que sí hubo ingresos que no correspondían y que tienen que devolverse. No solo las empresas, sino que también el Estado a través del IVA. Recordemos que solo por concepto de IVA hay alrededor de 40.000 millones de pesos en estos dos errores. Diputado, entonces, cuando se habla de que los clientes van a ser compensados a partir del mes de enero con una rebaja en las cuentas de 2.000 pesos, ¿usted cree que eso de alguna manera compensa el daño causado? Quizás podemos pensar en el cobro extra o mal hecho de la cuenta de la luz, pero todo lo que rodeó este mal cálculo no se compensa con ese monto. No, mire, uno esperaría que el monto se devuelva en un solo acto y que se asuman otras responsabilidades y que las asuman las empresas que corresponden. Esto tiene un costo más allá del monto nominal. Y en algún caso tendrá que asumirlo el Estado, lo asumirá políticamente el ministro Pardo. Él ya salió del cargo, lo estamos acusando constitucionalmente, va a asumir la responsabilidad política. Pero la gente hoy día se siente severamente dañada por todo lo que está pasando en la luz eléctrica. Yo soy de la región del Maule y hace 2 meses atrás en la región del Maule y en la región de O'Higgins hubo un error en la estimación de las cuentas de la luz y hubo nuevamente problemas. Entonces se van repitiendo cuentas que han ido subiendo en el tiempo por distintas razones, el congelamiento demasiado extendido, la falta de construcción de líneas eléctricas, la falta de construcción de algunas centrales y todo se va acumulando ahí. Entonces en ese daño tenemos que avanzar. Primero que nada en la devolución de estos 200.000 millones. Pero luego en trabajar para que de verdad bajen las cuentas. Y para que de verdad bajen las cuentas, esto no es un problema político, es un problema técnico que hay que avanzar. No puede ser que tranquemos proyectos porque sí, porque eso hace daño severo. En que gente, por ejemplo, en mi región del Maule, van a tener ciertos periodos del verano donde van a tener menos electricidad o se va a tener que producir con generadores a petróleo en el lugar, lo que produce microcorte y daño en sus instalaciones, lo que tiene varios costos para la población. ¿Se han tomado malas decisiones en materia eléctrica, diputado? Se lo pregunto quizás porque hablamos siempre de tener una producción energética limpia, verde, acorde a los tiempos, el cuidado del medio ambiente. Terminamos con las termoeléctricas, terminamos con la producción a carbón. ¿Fue muy apresurado quizás ese corte? ¿Fue muy apresurado tomar ese tipo de decisiones? ¿No estábamos preparados quizás? Yo creo que tenemos que avanzar en las tecnologías verdes, las tecnologías que contaminen menos. Lo que tenemos que sí es no impedir que avancen los proyectos. Y lamentablemente en este país hemos hecho que cada proyecto demore 20 años, 30 años. Eso es imposible, porque tenemos que tomar una u otra decisión. Si vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de electricidad y vamos a ir creciendo, tenemos que construir la forma de que nos llegue la electricidad y producir más electricidad. O tomamos la decisión en todas las casas de apagar
el termoeléctrico, de apagar la luz, de apagar el televisor y consumimos menos electricidad y así es la única forma de que las cuentas vayan bajando porque, y digámoslo, o sea, es poco practicable, ¿no? Entonces tenemos que lograr que esto converse en tiempos, que los permisos se den y que sea amigable con el planeta. Y eso hay varias fórmulas. El tema es que hay que dejar que se hagan. Diputado, volviendo al tema de las posibles compensaciones, ustedes oficiaron al CERNAC para ver si había algún tipo de posibilidad de que los clientes fuesen compensados. ¿Tiene que haber una demanda colectiva para que el CERNAC pueda actuar o de alguna manera se puede buscar algún tipo de elemento compensatorio? Yo creo que el CERNAC puede, primero que nada, hablar con la empresa. ¿Ah? Recordemos que aquí se parte del derecho en que hay un enriquecimiento sin causa. Aquí no hay una causa por la cual recibe de manera justa la compañía eléctrica estos 100.000 millones. Y tampoco lo hay por un error de la empresa en los otros 100.000 millones. Como hay enriquecimiento sin causa y un error de derecho, el CERNAC puede mediar y puede iniciar un procedimiento propio, que seguramente es difícil y habrán algunas acciones legales que tratarán de presentar algunas empresas, pero creo que también tienen que ver el riesgo reputacional, tienen que avanzar en un acuerdo para que ese daño a los clientes, a todos, porque fue absolutamente a todos, se devuelva, pero a la vez tenemos que tomar la decisión política de avanzar en que la luz no puede seguir subiendo por falta de acción del Estado. Fíjese que después de Guatemala somos el país a nivel latinoamericano que paga más por costos de la energía eléctrica. Se suman entonces los cobros erróneos, se suman también problemas con el servicio que hemos tenido también en el último tiempo, con apagones o con problemas productos de sistemas frontales. ¿Usted cree que estamos al debe en materia energética? ¿Qué pasa con el Coordinador Eléctrico Nacional, la Comisión Nacional de Energía? ¿Están cumpliendo bien su rol? Yo creo que tenemos un sistema eléctrico muy atomizado. Tenemos al Coordinador Eléctrico, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tenemos a la Comisión Nacional de Energía y a veces se empiezan a confundir quién es el responsable. Y eso no puede ser. Yo creo que tenemos que alivianar nuestra burocracia para que, como le decía, no solamente los proyectos avancen, sino que también las sanciones o por ejemplo, el Coordinador Eléctrico es uno de los responsables de por qué se construye o no se construye en línea. Pero si uno le pregunta al Coordinador Eléctrico, tiene que pasar a otra institución a preguntarle por qué no avanzó, por qué no se licitó. Eso no puede pasar. Si tenemos que simplificar nuestro sistema eléctrico para que esto fluya, tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar una decisión de Estado que permita que las cuentas bajen por cosas reales, no porque la ley lo dispuso, sino que porque existe una producción más barata de energía, porque existe la posibilidad de llegar con la luz eléctrica y que sean cobros justos. Uno dice, en el fondo aquí, hay un montón de estafas o cobros extra chiquititos, por lo que ni usted ni yo vamos a demandar a nadie porque es muy caro, pero que el Estado tiene que ser capaz de frenarlos, no tiene que ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Y en este caso, lamentablemente, en los dos, el Ministerio de Energía fue parte del problema. Sí, estamos hablando del error de cálculo en el IPC y también lo que ocurrió después con la transmisora Transelec, que hace un año atrás se adelanta esta información y queda ahí en el Ministerio de Energía como sin saber qué hacer frente a lo que estaba sucediendo. Diputado, hablábamos de que todavía ni siquiera hay claridad en cuánto va a ser el monto a compensar por los cobros mal hechos, pero tampoco hay un cálculo de cuánto es lo que se pagó de más por concepto de IPC. ¿Usted cree que se puede llegar a un cálculo en eso o eso finalmente nos tenemos que olvidar los chilenos de que vamos a tener alguna compensación porque pagamos más en IPC en las distintas cuentas que están asociadas a este índice? Mire, hay parte que es un enriquecimiento sin causa de la empresa. Y que tiene que devolverlo. O sea, todo lo que ingresó extra a la empresa se devuelve. Tiene que devolverlo. Veremos la fórmula, espero que sea un solo acto y espero que sea lo antes posible. Eso es una cosa. El problema del IPC ya es un problema de Estado que tenemos que resolver porque sí le afectó a las personas y hay cosas que se van a recuperar por el mismo efecto de la baja y otras que no se van a recuperar. Hay cosas que se inflactan hacia arriba por el IPC pero no hacia abajo. Básicamente el ejemplo de los arriendos. Normalmente los arriendos suben por IPC, pero no bajan por IPC. Eso nos pasa a todos los chilenos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión. Y el otro efecto que no se devuelve es el IVA, y el IVA tiene que devolverlo el Estado. Y ahí también tendría que haber como una fórmula de cálculo para poder determinar la forma en que se puede devolver. Lo más probable es que ese IVA deba devolverse a la empresa y la empresa a nosotros.
ahí podría ser la cadena entonces para sentirnos que de alguna manera nos fuimos tan perjudicados. Para cerrar, diputado, y agradeciéndole por su tiempo, ¿se recuperan las confianzas en empresas que entregan servicios básicos a la ciudadanía con este tipo de problemas? Mire, lamentablemente, y ese es el riesgo reputacional que tienen que entender las empresas, nosotros podemos hacer quizá lo estrictamente correcto y alguna empresa podrá sentir que incluso tiene derecho a judicializar el problema, pero que hay un hecho real. Hubo ingresos que no estaban calculados conforme a la ley, los hay. Y por lo tanto, si judicializamos, si dilatamos, si retrasamos, el riesgo reputacional lo van a ir perdiendo con mayor fuerza. Y esto genera cambios legislativos finalmente. Entonces tenemos que lograr ir avanzando en un país que se construya sanamente y en eso también las empresas tienen que aportar. Para que no tengamos cambios de ley que a ellos quizás no les gusten, tiene que haber también ese aporte de quizás un sacrificio muchas veces, de hacer la devolución lo antes posible.